Buen día, querido profesor. Buen día, adelante y siéntense. ¿Y qué novedades hay hoy que aprendieron en la clase anterior? Muchas, profesor, por ejemplo, que Eduardo estaba afuera, por ahora, el Tostado está allá afuera otra vez por eso y quiere que entre a clase. Él, no, él quiere entrar a clase. Bueno, díganme al Tostado que se fume su vaina allá afuera, bajo el palito, con toda tranquilidad, se tome su agua de panela y que entre a clase, porque no podemos marginar a nadie tampoco. El Tostado quiere aprender algo. Pero es que el Tostado es muy cabrero, profesor, cuando él todavía no se ha metido su pitazo, pero cuando él se mete su pitazo, él enseguida queda sereno como el niño cuando llora, que quiere su tetero, o el otro patina y relincha y dice que no va a ganar el año si el papá no le compra un celular. Y así por el estilo, y así en la marihuana, así es, profesor. Eh, es inofensiva. Es raro que un marihuanero salga a robar, a atracar. Otras drogas lo hacen. Es muy raro porque según lo que usted lo utilice. Por ejemplo, los grandes artistas, todos los grandes artistas, la mayoría, el 93%, Daniel Santos de Tancur, cantaban y trinaban cuando ya consumían su cuestión. Pero la marihuana tiene algo en común que eh, cuando no se tiene, por supuesto, produce la ansiedad, la neurosis, la euforia, la forma de querer conseguirla y se vende la botella de la cerveza, se vende esto, se vende... el asunto es conseguirla, se pide, eso es ella, los grandes artistas del ayer, del pasado. Los grandes artistas de la pintura la han utilizado para su arte y la utilizan para su arte. Mientras tanto son unas personas civiles y comunes y corrientes y que les gusta vivir bien, vestir bien y comer, eso sí, hambre que le da. Le abre la fatiga, aparte de que sirve sin fumarla, sirve para otra medicina, pero por supuesto comer humo igual que el cigarrillo y todo va a producir cuestiones en los pulmones y etcétera, y por eso se necesitan hospitales y meterle plata a esas cuestiones. Sí, profesor, así era cosa así, dígale que ya, porque si lo entra y no se ha fumado su vaina, entonces mierda me va a formar problemas, va a decir que el presidente de la república tal, que el otro que tal. Sí, profesor, no sabíamos eso, profesor, sí, de un día esto les hablaré sobre cada una de ellas. Sus estragos, sus cuestiones, pero esa es una de los síntomas y de las y de lo que produce ella tranquilidad cuando el individuo, si un individuo se la pone para hacer un edificio de 5 pisos y vaciar los grandes plafones, va para eso. Es raro que alguien se fume una marihuana para seguir atracado a matar, eso es mentira. Los marihuaneros no hacen eso, el marihuanero quiere vestir bien, comer bien, eso sí, que no haya una fritanga en la esquina porque te la vacea. Le sirve a los vendedores que venden fritos, cosas. Como aquí el químico en Barranquilla, como el químico en Barranquilla, que eso se llenaba de puro marihuanero de 2 de la tarde metiendo guarapo, empanada, que ellos lo hacían y iban allá, porque allá tenían la cuestión del gran Daniel Santos, que la misma policía se lo tenía que buscar si no incendiaban el teatro o no cantaba, porque eso lo ponía a cantar como un ruiseñor. Y también los grandes pintores, Obregón, Cepeda, Zamudio, etcétera, etcétera, serían millones. Y en la antigüedad quizás el mismo Miguel Ángel para pintar la basílica de Roma y los techos y toda esa gente, eso es antiguo. Ya le dije que hasta el mismo Moisés, quizá la zarza ardiente fue la que nos inspiró. Y porque eso viene de por allá. Y está demostrado en la historia de la marihuana. Por lo tanto, dejen al tostado que se fume su vaina y que entre. Sí, profesor, pero ¿por qué tenemos esta introducción en esta clase hoy que va a hablar de las dos palomas? ¿Qué es eso de las dos palomas? Hombre, porque sencillamente nosotros vemos en la política antigua y en la política moderna mucha afinidad. Por ejemplo, el hombre, el presidente o el rey más popular de la historia de la humanidad, que hubiera sido el mejor que hasta ahora se llamó Jesucristo. Jesucristo fue
un hombre popular, un rey popular, o hoy en día un presidente popular. Era el que se preocupaba por los pobres, por los míseros, por los enfermos, por los ciegos, por los hambrientos, hasta crear y querer darle alimentos a todos, aunque fueran por formas mágicas. Por lo tanto, ahí hay la diferencia. ¿Por qué Tostado lo voy a dejar entrar? Porque Tostado es una víctima precisamente de los que atacan desde los congresos, cuyas familias y muchos de ellos son narcos y han vendido droga y han enfermado no solamente a colombianos, sino a otros. Y entonces en los paladines diplomáticos y en los paladines de la oratoria populares llegan y dicen, por ejemplo, como decía Pablo Escobar, y hace poco también un presidente como Uribe Vélez, diciendo que eso daña a las juventudes, pero Pablo Escobar la vendía. Y Pablo Escobar se enriqueció, y cuando quiso ser concejal para aspirar a una presidencia de la República, imagínense cómo sería esto, él hablaba en su discurso que hay que acabar con la droga y atacarla porque ella daña nuestras juventudes, pero sin embargo las toneladas dañaban las juventudes según pues de otras partes. Sin embargo, todo esto es diferente a la bonanza marimbera y todo esto es diferente a la marimba, porque aquí se trataba de otra droga que también es medicinal cuando se utiliza como un producto que bota la naturaleza para hacer una cantidad de cosas. Ahí donde Sigmund Freud descubrió la anestesia. Profesor, pero hablemos de esas dos palomas. Bueno, una de las palomas está llena de sangre, porque ya su tradición que proviene de las arcas antiguas del feudalismo y de las arcas antiguas de la élite que domina, y que se encuentran muchas veces estas gentes en los congresos, en las cuestiones, y pretenden ser presidentes de la República, y que vienen de esas familias precisamente que dañan a las juventudes con sus ventas y sus cosas, y que muchos están metidos en esta cuestión del narcotráfico, y sin embargo hipócritamente y cínicamente atacan a un Jesucristo popular que defiende a las clases míseras, y que nosotros llamamos cuando a una persona le hacen, la denigran o hay que echarla como el endemoniado ganadero fuera allá de los cementerios, ni siquiera en los cementerios dentro, sino fuera, sáquenlo de los mismos cementerios, échenlo fuera de las poblaciones que se mueran en el camino. Esos son los famosos congresistas y estas cuestiones que tenemos hoy en día que atacan a Jesucristo o a un gobierno popular. Entonces esa paloma es ensangrentada. Si mira la historia de estos partidos y estas cuestiones que hipócritamente para defender sus economías narcas o narcóticas y que han dañado a la juventud, sin embargo hablan de pero sin embargo la venden, la han vendido. Y así provienen estos hipócritas partidos que atacan a un partido, a un Jesucristo popular, a un gobierno popular. Y para no hablarles del filósofo Platón del siglo IV antes, allá 540 años de la era de este popular, que fue el que crea prácticamente la república en odio profundo a la democracia, que fue la que asesinó a su maestro Sócrates. Así aquella democracia antigua asesinó al presidente más popular que ha podido tener la historia de la humanidad, o al rey más popular que ha podido tener la historia de la humanidad, que se llamó Jesús. Y ese Jesús tuvo una mujer, que algo que usted le voy a decir que quizás, díganos, profesor, díganos, que sería la otra paloma, diferente a la paloma que hay en Sudamérica, o que ha visto en Sudamérica, llena de sangre, con unas democracias mentirosas, de unos pueblos mentirosos que asesinan al más grande popular o gobierno popular que hubiese visto en Israel en la antigüedad. Pero se tenía que enfrentarse a un Herodes, tenía que enfrentarse a un Pilato y a un imperio llamado Norteamérica, pero que sin embargo, Roma, que sin embargo levantó una bandera de paz. Y esa bandera de paz la levanta este hombre, pero que precisamente de la parte de Herodes, el cual tenía
unos sirvientes, o no digamos sirvientes, jefes militares, jefes manos derecha, de los cuales de uno de estos hombres siervos o aliados de Herodes, es donde nacen mujeres que apoyan al popular, al líder popular llamado Cristo, del cual surge el cristianismo. Pero que precisamente ese cristianismo no es posible si no aparece una periodista llamada María Magdalena. ¿Pero por qué periodista? Profesor, hombre, sencillamente periodista porque nosotros recibimos noticias de Caracol, noticias de RCN, cada una en sus mandos, noticias de no sé quién, noticias de no sé cuándo. María Magdalena fue la que llevó la noticia de que ya se había cumplido las palabras que había dicho aquel maestro popular, aquel líder popular. Había dicho de que la señal de Jonás diría de él muchas cosas, al tercer día resucitaría, y precisamente ella lo vio resucitar. Y ella lleva la noticia y se convierte y nace el periodismo, quizás el primer periodismo que nace en aquellas tierras llamadas santas y llamadas aquella Israel de la antigüedad, que ya tenía una Jerusalén, ya tenía una Judá, ya tenía un Galilea, pero no tenía un Tel Aviv, ni existía todavía un sionismo. Por lo tanto, hay muchas referencias destacadas acerca de esta María Magdalena, que están relacionadas con la muerte y resurrección de aquel hombre que llamaron Jesús, cuando se le llevó al degüello como el Cordero de Dios. Ella estaba entre las mujeres que le habían acompañado desde Galilea para ministrarle, y permanecieron allí mirando desde lejos su cuerpo fijado en el madero de tormento un sábado, ya para un viernes en la noche, ya al amanecer el sábado. Desde lejos veían su cuerpo fijado en el madero de tormento, y junto con ella estaban, miren ustedes quién estaban María, la madre de Jesús, y Salomé, así como también la otra María, dice el libro de Mateo 27:55, no lo dice el profesor Robinson. Así que entra, tostado, ya te fumaste tu vaina, sí, entra y siéntate allá, que sé que vas a estar calladito nada más mirando porque ya te fumaste tu vaina. Si no la tienes, ahí sí alborotas y eres capaz de llevarte la tiza y me dejas sin tablero y sin tiza. Por lo tanto, tenemos que después del entierro de este hombre, hubo el entierro de Jesús, después del entierro de Jesús, después que José Arimatea pide el cuerpo, etcétera, etcétera, Magdalena se presenta con otras mujeres. ¿Pero cuáles, profesor? Fueron ellas las que prepararon especies y aceites perfumados antes del anochecer, cuando comenzaba el sábado, como le dije. Y luego, al terminar el sábado y despuntar el alba en el primer día de la semana, María y las otras mujeres llevaron el aceite perfumado a la tumba. Pero se cree que la esposa del intendente, ojo a lo que les voy a decir, que Jesús expulsó 7 demonios, dicen aquellos que empiezan a escribir para hablar del reino de Dios. Empiezan y dicen que él les expulsó 7 demonios, y debido a esos 7 demonios, aquella mujer a quien llamaba le decían que tenía el demonio de la prostitución. Hoy quizás cuántas endemoniadas hay por ahí, y quizás esposas, mujeres de bien, de la alta sociedad, de la media y de la baja, esposas que también tendrían demonios, porque también se revuelcan en la cama como se revolcaba aquella María Magdalena. Que aquí la diferencia es que ella cobraba, pero precisamente esta Magdalena, con la cual se querían acostar Herodes, Pilato y todos los grandes señores comerciantes que pasaban, según dicen que de donde proviene la riqueza de ella. Ella con su riqueza era la que financiaba y mantenía vivo el ministerio de Jesucristo, o de Jesús en aquella época, porque aún no había sido el Cristo. Y entonces apenas ese Jesús que necesitaba patrocinio, se presenta a la esposa del intendente de Herodes, llamada Susana, y otras mujeres, y María Magdalena, y ellas
continuaron atendiendo con sus propios bienes las necesidades de Jesús y sus apóstoles. Léanse Lucas 8:13. Desde el 1 al 3. Lucas 8, desde el 1 al 3, y verán que esa mujer llamada Susana y otras mujeres financiaban, que eran ricas, financiaban, no sé por qué ella se codeaba con las ricas, porque esta de Herodes debía tener dinerito, y esta de las demás mujeres, y ella también. Entonces dijimos que ella provenía era realmente de una familia adinerada, huyendo de su padre, que no quería que se casara con un individuo que era pobre, y querían meterla con un tipo que era riquísimo, y entonces el papá la echa y tal. Hay otras historias también, pero no tiene nada de raro que este Judas haya sido Judas Iscariote, no Judas, el medio hermano de Jesús, que era hijo de José con otras mujeres, y por eso le decían que José, él tenía hermanos, pero no eran hijos de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, y Salomé, y también otra María que había, después del entierro, como dijimos, se presentaron, hicieron la cosa, pero quienes financiaban, digamos, la diplomacia, el ministerio de Jesucristo, fue esta María Magdalena. Ya sea que se haya acostado con Herodes, con el otro, pero tenía riqueza. Todos ellos querían darle alfombras lujosas y vestidos y dinero y oro para que estuviera un ratico con ellos. Y según los que la desprestigian, pero ya sabemos que proviene también de familias riquísimas. Por lo tanto, esta María Magdalena, junto con la esposa del intendente de Herodes, ojo, financiaban el ministerio de Jesús. Lucas 8, 1 a 3. Este Lucas proviene, es un investigador, un médico que proviene de Grecia. Por lo tanto, podemos ver que esta paloma, María Magdalena, es una de las primeras periodistas de la tierra, quien lleva la noticia, por eso es periodista, lleva la noticia de que el Señor ha cumplido la señal de Jonás, y ahí empieza la cuestión evangelística de la existencia de una resurrección de Jesucristo y de un cristianismo que adquiere la demostración de la fe de aquel maestro que habló, y adquiere la demostración de que todo lo que había dicho había sido verdad, y adquiere la demostración de lo que dijo cuando la señal de Jonás, y se convierte en una periodista y la que inicia el evangelio. Aquellos hombres empiezan realmente a construir una fe y a construir una doctrina que hoy en día se llama cristianismo, y que muchos vienen que aquí dicen y se quieren enriquecer con aquel hombre que llevó patá, trompá, gargajos y una cantidad de improperios y denigraciones, como oye, hipócritamente se habla y que de bullying, pero sin embargo te dicen maten al marihuanero, maten al otro, pero los que dicen maten son los que venden la droga y vienen de altas esferas políticas, y por eso esa paloma ensangrentada pertenece a una ideología, como pertenecieron aquellos que decían en aquellas noches maten a Barrabás. Y después decían, mejor maten a Jesucristo y suelten a Barrabás, y así suelten a Pablo Escobar y maten al que busca la paz. Y así la bandera y las dos palomas, la paloma ensangrentada por la historia y que se encuentran en los parlamentos actuales, presentes que vivimos, y el evangelio cristiano con un líder de paz y una paloma de paz que lo financió y que desprestigiaron, y que se llamó María Magdalena. Ay, profesor, pero ¿por qué la iglesia comunista? Porque precisamente dicen que los comunistas son ateos o no ateos, pero resulta que Fidel Castro fue apenas lo primero que hizo fue crear la famosa iglesia de la Virgen del Cobre en Cuba. Por lo tanto, jamás ni en China ni en ninguna parte se atacan a estas
gentes que se dicen que creen más que todo mundo, porque abrazan una doctrina y se dice que entonces que el comunista es el diablo. ¿Por qué? Pero Fidel Castro hizo iglesia y una de las más queridas. Y también María Magdalena tiene su iglesia en Francia. Cuando nacieron las grandes herejías, según las oficialidades de la época, que dicen que huyó y que estuvo en Francia, de ahí donde se viene la idea del Código da Vinci, ¿te acuerdas de Bronson? Allá en Francia existe la iglesia de María Magdalena y que es por los gnósticos bastante apreciada. Continuaremos, ya será con otro tema, porque quería darle fin así a este episodio de Judas y Magdalena. Continuaremos en la próxima.